Feliz día Oshib Kanil. 3. Crecimiento o madurez. El símbolo del desarrollo, de la fuerza que nos ha hecho crecer desde una pequeña célula hasta el momento de hoy en día. Hay algo que nos transmite, que nos empuja a desarrollarnos, a buscar una madurez. No solamente es lo físico, sino que todo el mundo pues es empujado por una fuerza, ¿no? A obtener un resultado, a conquistar unas metas. Y esa fuerza, esa transmisión de fuerza o de empuje, de ganas de conquistar, es Oshib Kanil. Estamos en los 13 días del cambio, de la transformación, y vean que sutil, pero es obvio que desde ese momento que éramos una pequeña célula hasta este momento hay una gran transformación. Y es paralelo e inseparable. Llegar a tener madurez inequívocamente requiere el proceso de transformación que va de un estado inmaduro a aquel en el que ya hay una plenitud. Así que crecer y cambiar y crecer van incuestionablemente unidos. No se puede crecer si no te atreves a cambiar. Como no vas a dejar tus juguetes y ya tienes 50, 40 años, 60. Claro que los has dejado. Ya no piensas como cuando eras un niño o un joven. El desarrollo te lleva a grandes transmutaciones. Y la situación que tú estás viviendo ahora, en la que se reflejan tal vez inmadureces afectivas, etc., es algo que va a ser trascendido y que esa fuerza, Oshib Kanil, te va a empujar a que lo cambies, a que lo transformes, a que destruyas esa actitud para ir en pro o a favor de un proceso de madurez en tu personalidad, sea en lo intelectual, en lo afectivo, en lo instintivo y por supuesto en lo espiritual. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij y vengo a compartirte el conocimiento de la Cruz Maya aplicado al día, ese instrumento que nos ayuda a tener una jornada más exitosa. Vamos a ver la Cruz Maya del día de hoy y aquí tenemos a Oshib Kanil en el centro invitándonos a una contemplación, porque si queremos conectar con el Nahual hay que hacerlo de verdad. Y el camino de meditar en él, de buscarlo, sentirlo, fusionarse a esta fuerza, pues comienza observando el ambiente en el que estás. No importa si estás en medio del campo, en la ciudad, no importa. Lo importante es que te des cuenta cómo todo tiene un desarrollo y todo es empujado a llegar a un estado de madurez, de plenitud. Podemos usar esta palabra también. El sol es como que si ya ha llegado con su luz a un estado de plenitud y por eso está compartiéndolo ahora, está transmitiendo su luz en esa grandeza que le caracteriza, ¿no? Al sol. Podemos ver que las plantas tienen un proceso, ¿no? Cuando las observas, los animales. Y el desarrollo incluso de tu ciudad, del lugar donde vives, se busca un desarrollo siempre. A nadie le gusta ver esas carreteras con hoyos y las casas cayéndose a pedazos. Todo el mundo quisiera pues llevar sus cosas a una plenitud, ¿verdad? Hay una fuerza que empuja a ello. Y tú lo puedes observar en las obras humanas, en las obras de la naturaleza. Lo puedes ver mucho en las obras humanas cómo se bloquea ese Oshib Kanil por algún motivo raro, ¿verdad? Pero sea como sea, está ahí. Hay un impulso, unas ganas. En cierto momento de tu contemplación, cuando llevas un tiempo meditando, observando, y recuerda, esta observación es sin estar pensando, analizando tanto, tal vez un poquito, pero sin exagerar. Es más que nada observar con el corazón, ganas de ver el Nahual en tu mundo. Y de repente te das cuenta que tú también has sido empujado a crecer y sigues siendo empujado a desarrollarte como ser humano. Cada uno en su dirección, en su faceta, pero como seres humanos en el fondo, en la esencia, ¿no? Si observas la presencia de Oshib Kanil en ti durante un tiempo, poco a poco la conciencia se intensificará, esa presencia. La conciencia, ese foco de atención, se va a convertir de repente en el núcleo del ser. Lo vas a sentir así. Dejarás de sentirte que eres esa persona que dice, si yo soy mis pensamientos, si yo soy lo que pienso. Es que en cierto momento, cuando contemplas así, dejas de pensar. Y entonces dejas de pensar no por un esfuerzo, sino que porque como que no te hace falta, como que sucede, ¿no? Y en cierto momento la noción del yo se polariza. Al abrirse ese campo de silencio en tu mente,
La noción del yo se polariza a ese foco de atención y presencia, que te das cuenta también que es un foco de energía, vida, potencialidad. Podríamos decir que es la verdadera semilla de lo humano. Entonces, en cierto momento, sucede esto y te das cuenta que ese núcleo es Oshib-Kanil. El que te está transmitiendo el mismísimo crecimiento es ese núcleo del ser. Se lo está transmitiendo a tu mente. Y cuando está muy activo, cuando está muy presente, entonces esa conciencia te va a transmitir una madurez en tu forma de pensar, porque te haces consciente de las inmadureces de tu pensamiento, es lógico. Y va a venir esa tendencia a dejar esas inmadureces del pensamiento hacia algo más sólido, más consistente, más humano. Lo mismo va a ser con el sentimiento, te vas a dar cuenta de todas esas tendencias. Y de repente hay un impulso que dice, yo quiero dejar ya de ser así, de aniñado, lleno de cuentos, lleno de historias, de apegos, aversiones. Y comienza un desarrollo de cosas interesantes como es la aceptación, la tolerancia, el respeto, basado no en el temor, sino que en el amor, ¿verdad? Bueno, habría mucho que hablar del tema, pero lo importante es que te vas a dar cuenta de cómo ese foco Oshib-Kanil, que es un potencial del ser, de ti mismo, comienza a empujar el crecimiento de tu personalidad. Llegado a ese punto, ya estás en conexión. Puedes permanecer así todo el día si quieres, obviamente te vas a perder. Vuelve a hacer el mismo proceso cuando te pierdas, ya durará menos porque lo has hecho una vez. Con que lo hagas una vez en el día, después te vas a dar cuenta cómo hacerlo más rápido y silenciarte y volver al eje. Desde allí podrás atender tus problemas, cualquier desafío o proyecto que se te presente con Wakshaki Bhakpu, 8 cazador de Sarvatana. Este es el Nahual que te va a ayudar a construir una respuesta brillante, humana, porque Wakshaki Bhakpu es eso, el brillo del ser humano. Si vas a ver un problema, como tienes ese empuje Oshib-Kanil, tu proyecto va a ser trascender el problema de forma brillante. Y lo vas a poder hacer, te vas a dar cuenta del cómo. Wakshaki Bhakpu es el servidor hoy de Oshib-Kanil y vas a saber cómo trascender esa situación de la forma más humana posible. Que se trata de un desafío, igual. Que se trata de un proyecto, lo vas a emprender con esa luz de un ser humano. Esa luz pues se manifiesta con un pensamiento brillante, una acción interesante, la palabra clara y brillante como un sol. Pero Wakshaki, el 8, siempre que aparece ahí nos habla de esa humanidad latente, de la esencia de lo humano, de la materia prima del humano, el sagrado señor del maíz. Y entonces va a venir con una gran radiación de humanidad. Todo, si te mantienes en el eje 3-Kanil, si no esto se pierde. Lo que te va a animar a actuar así es la Juj-Ik. Y siempre lo que te anima es, digamos, la fuerza del corazón, el deseo de transformar tu forma de responder ante la vida. Te vas a dar cuenta de que para qué seguir pues en las formas automáticas y caducas de reacción ante las situaciones, ante los problemas. Desea, por favor, el día de hoy transmutar la expresión de la vida a través de ti. Desea esto. Y ese deseo te hará que te mantengas muchísimo en este Oshib-Kanil. Y por supuesto que puedas atender a todos tus asuntos desde este 8 cazador de Sarvatana, como un emprendedor verdaderamente humano que trasciende los problemas y traspasa sus desafíos, ¿verdad? Y por supuesto buscando transformar, siempre deseando transformar tu expresión en algo más sublime, en algo más interesante. Hunlahu Ahmak es la clave del éxito y nos habla de la acción conducente a la victoria. En este caso está ahí Hunlahu Ahmak, 11 penitente. Es la acción responsable, fruto por supuesto de estar en ese eje Oshib-Kanil que viene con un impulso al crecimiento. Obviamente te va a mover hacia hacerte responsable de los asuntos y actuar en consecuencia, con firmeza, como una verdadera autoridad, y Ahmak dispuesto a corregir cualquier error y evolucionar. Acciones, por favor, responsables y evolutivas. Acciones con autoridad y con ganas de pasar por encima de los errores del pasado. Acciones que corrigen cualquier error del pasado. Esto, por supuesto, te va a llevar a la victoria, a crecer, a darle vía libre a esa expresión del crecimiento. El resultado va a ser Belejev Ish, el que sabe materializar con poder. Vas a saber
hacer una obra poderosa hoy, en eso en donde estés emprendiendo tus acciones. Pero atención, tal vez sea un proyecto a largo plazo, quiere decir que hoy ya vas a poner sólidamente y con todo poder y con toda ciencia los fundamentos. Un ejemplo de todo esto, pues imagínate que se te presenta un problema en la comunidad, en el vecindario, y de alguna manera estás vinculado con ese problema. Hay algunas personas, vamos a poner el ejemplo hipotético de algo que vi hace poco, ¿no? Esta persona tenía un jardín y se le cayó un árbol, se desprendió, o sea, se cayó básicamente en la carretera. Es una cuestión, esta persona, obviamente es su cuestión, es su problema, ha dañado a la comunidad, entonces tiene que hacer algo, ¿verdad? Esta persona actuó desde Oship Canel. Fue una persona que se dio cuenta de que había que llevar esto a un mejor desarrollo y actuar desde un impulso hacia el desarrollo, no hacia el conflicto. Es decir, esto no es mi asunto, tal, porque esto es lo que sucede cuando no te conectas a Oship Canel. Comienza a decir, esto no es mi asunto, esto no tiene nada que ver conmigo, y te metes en el pleito. Cuando tú estás bien centrado en Oship Canel, entonces tú vas a mover las cosas hacia un desarrollo. En este caso, vas a asumir ese problema, esa circunstancia. Esta persona, desde el punto de vista humano, actuó desde ahí y de una manera brillante, actuó rápidamente, actuó con ganas, actuó desde lo mejor de su inteligencia. Entre otras cosas, no dejó pasar ningún tiempo, agarró la sierra, comenzó a cerrar el árbol, a cortar todo aquello, tal, hasta que no simplemente se quedó esperando a que viniera una autoridad externa, no, comenzó a hacer las cosas. Se responsabilizó de su historia, de ese tronco o pedazo de árbol que había caído ahí, que era bastante grande y que estaba perjudicando el acceso a otras personas. Bien, actuó así, rápidamente, como un verdadero emprendedor, ¿verdad? ¿Qué es lo que le motivó? Transformar cualquier circunstancia. Él deseaba actuar de una manera diferente a lo que pueden otros muchos hacer. Entonces, como deseaba esto, el Estela Jujic asumió la responsabilidad número 11 y corrigió el error. Ahmak fue directamente a una acción correctora del error. Resultado, supo actuar con poder y ejerció una obra de poder. No tardó prácticamente nada. El espacio estaba liberado, no tuvo que estar llamando a nadie y todo el mundo, pues, de alguna manera lo agradeció. Esto es un ejemplo de cómo lo puedes aplicar a cualquier asunto de tu vida, ¿verdad? Bien, vamos con nuestro regalito para los nacidos Oship Canel. Personas que vienen a transmitir crecimiento en la colectividad, así de simple. Wakshaki Bhakpu es lo que define sus proyectos. Son proyectos brillantes en donde brilla, lo que está brillando básicamente es su humanidad, lo mejor de su pensamiento. Ellos quedan como líderes, realmente son emprendedores. La Jujic es lo que les hace crecer cuando transforman las cosas con sus pensamientos, palabras y acciones, con su expresión. Un la Jujahmak es lo que les lleva al éxito cuando asumen su responsabilidad de transformar los errores propios y de los que les rodean. Beleheb Ish es lo que dejan sabiduría en sus obras de poder, un reflejo inteligente. Pero ya sabes que la Cruz Maya es mucho más que todo esto y por eso te invito a que entres en culturaespiritualmaya.com. Ahí encuentras muchísima información sobre lo que es la Cruz Maya y cómo te puede ayudar. Te va a hacer ver los dones con los que has nacido, el tipo de proyecto que puedes hacer con ellos, cómo desarrollarlos, cómo tener éxito y, al fin y al cabo, cómo materializar cualquier tipo de proyecto, tu proyecto de vida, en lo profesional, en lo relacional, en el tema de la salud, etc. Solicita una lectura de Cruz Maya conmigo. Mi nombre es Juan Carlos, soy Ajkij y hoy te he presentado la Cruz Maya de Oship Canel, la transmisión de energía que te empuja a crecer y a madurar como ser humano. Conectémonos con ella. Bendiciones a todos.